una serie. Comenzó con la salvación, luego vimos la seguridad de salvación la semana pasada y hoy vamos a hablar acerca del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Por qué? Una de las cosas, cuando tú recibes a Cristo, lo primero que de repente se nos olvida es explicar la seguridad de salvación. Por eso lo di la semana pasada, que una vez salvo, siempre ¿qué? Una vez salvo, siempre salvo. ¡Wow! De aquí estamos salvos y como que acá no, y en medio como que todas están fríos y calientes. Una vez salvo, siempre salvo, hermanos. Una vez salvo, siempre salvo. ¿Verdad? El que de verdad es salvo, siempre va a ser salvo. Ahora, ¿cómo yo sé que una persona es salva? Bueno, aquí nos lo dice el versículo que estábamos leyendo. Dice el versículo 12, de cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, traje mis lentes, las obras que yo hago haré porque yo voy al Padre. Dice aquí la palabra que el que cree en Él va a hacer las obras que Él hace, hermano. El creyente va a vivir como Cristo quiere que vivamos. Vamos a vivir como Dios quiere que vivamos. Yo me acuerdo, mi mamá siempre me decía, es que tú tienes que vivir como Dios manda que vivas. Bueno, eso nada más era un dicho. Ahora ya entendiéndolo, yo tengo que cambiar mi manera de vivir. Hermano, el Espíritu Santo es lo que el Señor Jesucristo aquí nos estaba diciendo. Dice que Él se iba a ir, pero que no nos iba a dejar huérfanos, que nos iba a dar al Espíritu Santo de la promesa, ¿verdad? Nos iba a dar un paracletos, un ayudador, alguien que viva con nosotros y nos ayude en nuestra día a día, en nuestra vida cotidiana. Hermano, por eso la semana pasada yo les dije que todo lo que hacíamos, todo lo que hacemos nosotros en nuestra vida, ahora lo tenemos que hacer como si fuera para Él. Vamos a trabajar como si fuera para Cristo, vamos a hablar con la gente como si habláramos con Cristo, vamos a hacer todo lo que hagamos, hasta la comida, hermana, cuando esté planchándole los pantalones, cuando esté recogiendo los calcetines todos duros al marido, hágalo para Cristo, para que no esté enojada. Marido, cuando vayas a trabajar, ve a tu esposa y lo vas a hacer para Cristo y ve contento a trabajar. Todo en el cristianismo, hermano, en nosotros ser cristianos, todo va dirigido alrededor de Cristo. Cristo es el centro. Hermano, mucha gente dice, es que eso del cristianismo es todo Cristo, todo Cristo. Por eso nos llamamos cristianos, hermano. Porque todo es Cristo, nuestra vida es Cristo, nuestro vivir es Cristo. Pablo lo dijo, para mí el vivir es ¿qué? Cristo, y el morir era ¿qué? Ganancia, ¿verdad? Pablo nos lo dijo. Hermano, el Espíritu Santo, hermano, mucha gente nomás lo toma como, el Espíritu Santo es algo que anda flotando, el Espíritu de Dios nomás anda por ahí. Mucha gente así lo cree, pero no, el Espíritu Santo, para empezar, no es solamente un espíritu, es una persona que vino a morar dentro de nosotros. Vino a morar en tu corazón. El momento que tú le aceptaste a Cristo como tu Salvador personal, es un paquete entero que viene. Tú no puedes ser salvo y decir el Espíritu Santo no lo quiero. Nomás quiero ser salvo y ir al cielo cuando yo muera, pero al Espíritu Santo no lo quiero. No se puede. Es un paquete entero. Y más adelante les voy a explicar cómo va agarrándose todo eso. Pero hermano, el Espíritu Santo, voy a contar una historia. Dice que hubo un hombre que se le regalaba un par de guantes, y esos guantes eran guantes para la nieve. Esta persona vivía donde había un lugar donde había mucho calor. Todos los guantes no los necesitaba. Entonces lo que hizo esta persona, agarró los guantes y dijo, pues no los necesito, y los guardó en un cajón y ahí los dejó. Esta persona pasaba en este lugar, pasó por necesidades, por hambre, había escasez de trabajo, había escasez de dinero. Llegó a un punto donde esta persona tuvo que moverse del lugar donde ella vivía para irse a otro lugar donde lo mandaron a trabajar, que era un lugar donde estaba frío, era un lugar frío. Haz de cuenta que te mueven de Florida para Minnesota. Luego entiendes. La otra vez que salimos nosotros de vacaciones, yo fui a California, hermanos, y yo andaba sin suéter, y todos en California andaban con chamarra. Estaban a 45 grados, hermano. Para mí era el verano, nosotros estamos a menos 20 aquí. Cuando me vieron, me dijeron, tú no eres de aquí. Le dije, ¿por qué? ¿Por qué lo dices? Le dije, mira, todos traemos suéter y tú no traes suéter. Le dije, no, soy de Minnesota. Eso explica por qué. Bueno, esta persona la mandan a trabajar a un lugar donde está frío. Y se recuerda que él tenía unos guantes. Y tomando sus guantes se los estaba poniendo y de repente no lo pudieron entrar. Y cuando se da cuenta, en cada uno de los dedos, hermano, había un billete de $100.
que la persona que le había regalado le había escondido los guantes. Esta persona pasó necesidades, pasó hambres y pasó tantas cosas en aquel lugar porque no tenía dinero, y habiendo tenido esos guantes que él pudo haber usado, haberlos chequeado, hubiera encontrado el dinero que hubiera podido usar. Mucha gente, muchos cristianos así viven con el Espíritu Santo. Lo tenemos, pero simplemente lo guardamos ahí en un cajón, en tu corazón. Nada más, ok, el Espíritu Santo está aquí, ok, tú hazte para allá y déjame yo vivir mi vida acá. Hermano, el Espíritu Santo es una persona que va a estar todos los días, 24 horas al día, los 7 días de la semana con nosotros. Hermano, sí, hasta el baño va el Espíritu Santo contigo. Hasta cuando peco, sí, hasta cuando pecas, el Espíritu Santo está ahí contigo. Por eso el Espíritu Santo no le gusta el pecado, es un enemigo del pecado. Pero ¿por qué no lo dejó el Señor Jesucristo? Bueno, con ese propósito, hermanos, de que nos ayudara a vivir nuestra vida. Porque nosotros honestamente no sabíamos cómo vivir una buena vida. Pensábamos que sabíamos, pero la verdad es que no sabíamos cómo vivir. Hermano, antes de entrar al mensaje, vamos a orar. Esta nada más fue la pequeña introducción. Vamos a orar para que el Espíritu nos ayude y podamos seguir adelante. Padre bendito celestial, le doy gracias una vez más, Señor, por mis hermanos que están aquí. Le pido, Padre, que nos ayude, Señor, a seguir adelante en sus caminos, Señor. Gracias, Padre, porque nos tiene un lugar, Señor, donde podemos escuchar de su palabra, Señor, cubrirnos tanto del frío como del calor, Señor. Gracias, Señor, por nuestro visitante, Señor Carlos, Señor, que le bendiga y le cuide, Señor. Al igual por cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, le pido que nos ayude a seguir adelante. Úseme a mí, quíteme del medio, Señor. Simplemente use mi voz, Señor, y que usted sea el que sea glorificado, no el hombre, Señor. Te lo pido todo en nombre de Jesucristo, amado. Amén y amén. Hermano, lo único que queremos es que Él sea glorificado, no el hombre. Ok, ¿quién es el Espíritu Santo? Ya dijimos que el Espíritu Santo es una persona. No nada más simplemente es algo que está flotando en el aire, sino es alguien que vino a morar dentro de mí. La diferencia, hermanos, de antes en el Antiguo Testamento tenemos que entender algo. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo nomás venía en veces. Cuando Dios quería hacer algo o quería llenar a darle una profecía a un profeta, era cuando el Espíritu descendía de Dios y le daba palabra a las personas, o tenían que hacer algo que Dios quería que hicieran. Así trabajaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Ellos no lo tenían como nosotros, hermano, que con nosotros vive todos los días. En el Nuevo Testamento, cuando Jesucristo murió por nosotros y nos dio el Espíritu Santo, hermanos, ahora el Espíritu Santo vive día con día. Ahora, hermano, yo siempre he dicho, y yo antes leí, cuando leo el Antiguo Testamento, hermanos, y leo de David, leo de Ezequiel, leo de tantos profetas, de Samuel, y todos digo, wow, qué tremendos profetas. David, qué tremendo varón, ¿no? Cómo fue el rey David, que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Me pongo a leer de Samuel, como el profeta, tremendo profeta que fue Samuel, y de tantos, Moisés, Noé, tantos personajes del Antiguo Testamento. Yo digo, pero ellos nomás tenían el Espíritu Santo en veces, no lo tenían como yo. Entonces yo me pregunto, entonces, ¿qué está pasando en mi vida? Porque si a ellos nomás les llegaba el Espíritu Santo de repente, entonces ¿qué nosotros no podemos hacer para Dios? Teniendo el Espíritu día y noche morando conmigo, imagínate qué no podríamos nosotros hacer para el Señor. Si aquellos hombres de Dios que nomás les llegaba de repente lo que hacían. Elías, hermano, Elías, ¿a cuántos no mató? ¿A cuántos dioses de Baal? A sacerdotes de Baal. Y nada más le llegaban veces. Hermano, imagínate, es como en los que hemos vivido en nuestros países, que de repente se nos va la luz y de repente llega, de repente se nos va y de repente llega. O el agua, ¿verdad? Que el lunes hay agua, martes, miércoles no hay agua, y el jueves llenan los tambos porque se va el agua otra vez todo el fin de semana. Hermano, así vivían en el Antiguo Testamento. Llegaba el Espíritu Santo y todos se gozaban. No, hoy hay Espíritu Santo. Pero luego se iba el Espíritu y se acababa. Hermano, pero ahora nosotros haz de cuenta que nos venimos desde nuestros pueblitos que vivíamos y venimos a Estados Unidos. Ahora, hermano, la luz la vemos, puedes tener la luz a la hora que tú quieras, agua a la hora que tú quieras, puedes ir a comprar comida a la hora que tú quieras. Y hermano, muchas de las veces eso lo podemos tomar por menos. ¿Ok? Tenemos que tener en cuenta una cosa, el Espíritu Santo ahora vino a hacer eso a nuestras vidas. Hermano, en el versículo 16, mira lo que nos dice la palabra de Dios. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros. ¿Para cuándo, hermanos?
siempre. Y luego que dice el 17, el Espíritu de verdad, el cual, ¿el quién? El mundo no le puede ver, no le puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Hermano, qué tremendo fue eso, que el Señor Jesucristo, sabiendo que se iba a ir, dijo, pero a mi iglesia, a nosotros, hermanos, iba a dar el Espíritu Santo. Hermanos, nosotros tenemos que entender una cosa. Nosotros el día que nosotros fuimos, hermanos, a salvos, nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo. Efesios 1:13 nos lo dice en el libro de Efesios capítulo 1 versículo 13. Me le brinqué un versículo a un capítulo al hermano. El Efesios dice que nosotros fuimos sellados. Vamos para allá, Efesios 1:13. Vamos rápido para que no me dejen echar mentiras. Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿fuisteis qué? Sellados. ¿Fuisteis qué? Sellados. ¿Sellados con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hermano, ¿cuándo va a venir el Señor Jesucristo por el Espíritu Santo? ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo lo voy a tener yo? Dice que hasta que yo, estas son las arras, hasta que Él venga, el Espíritu Santo va a estar aquí con nosotros. Ya de viaje, esa es la razón, hermano, porque ahorita todavía no se puede manifestar el anticristo, porque el Espíritu Santo lo detiene. Una vez que Dios venga, por Jesús venga por su iglesia y la arrebate y se la lleve, tome el Espíritu Santo, esto es donde se va a soltar todo lo feo, porque ya el Espíritu Santo no lo va a detener, ya se quitó el Espíritu, entonces ahora sí se va a venir lo bueno, ¿verdad? Y yo allá arriba va a estar lo bueno, vamos a estar las bodas del Cordero y vamos a comer pupusas y vamos a comer bolito y vamos a comer crepas y vamos a comer muchas cosas allá arriba, ¿verdad? Pero eso va a ser lo bonito, hermanos. Muchos de nosotros pensamos, ¿verdad? Lo bonito que va a ser comer y no engordar, hermano, que es lo más bueno. Imagínate poder comer y no engordar. Pero hermanos, nos dice que nos fuimos sellados con el Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando nosotros creímos la verdad. ¿Cuál verdad? La del Evangelio. En el momento que tú le recibiste a Cristo como tu Salvador personal, que tú lo aceptaste, que entrara en tu corazón, en ese momento tuviste sellado con el Espíritu Santo. Y ese sello no se va a quitar hasta el día de la redención, hasta el día que venga Él, ya sea que tú mueras o yo muera, o si no viene el Señor Jesucristo antes, hasta ese día el Espíritu Santo va a estar con nosotros para siempre, hermanos, para siempre, amén. Y eso es bueno, ¿por qué, hermanos? Porque por medio del Espíritu Santo nosotros tenemos más cosas para con Dios. Imagínate su propio Espíritu, cuando nosotros oramos, hermano, cuando nosotros oramos al Señor, el Espíritu Santo de Él, hermano, nos ayuda, hermano, nos ayuda a que nuestras oraciones vayan conforme las quiere Dios. Él nos ayuda a interceder por nosotros, hermano. Vamos rápidamente al libro de Hechos 1:7. Libro de Hechos, del capítulo 1, versículo 7. Mire lo que pasó aquí. Para que no nos andemos confundiendo, es más, vamos a leer desde el 6. Mira todo lo que hace el Espíritu Santo. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos, ya de viaje, ahí están los que andan ahí ahorita todos alarmados, que si la vacuna, que si el COVID, que si la bestia, que si el sello, que si ya no vamos a comer, todos esos ahí están, bien contestado nomás. Versículo 7, y Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero mira lo que dice, pero mira, en lugar... Bien tremendo este versículo, dice: en lugar de que andes ahí queriendo saber todo lo futuro y quién va a ser y que si Rusia, y mira, mejor te voy a decir algo más bonito que todo eso. Mira versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Estos andaban más preocupados por las profecías, que se iba a restaurar el reino, que si esto, que si lo otro. Y dice Jesús: mira, olvídate de eso, vas a recibir poder cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo. Hermano, el día que nosotros recibimos al Espíritu Santo, nosotros recibimos poder, hermano. Y no el poder para dejarnos caer y azotarnos ni hacer nada de eso. Recibimos el poder ¿para qué? Para serle testigo a Él en todo lugar.
el Espíritu Santo nos da la fortaleza, hermano, y el poder de nosotros poder testificarle a más gente. Hermano, la tarea más grande como cristianos que tenemos es testificarle a gente de Cristo. Para eso nos dio el Espíritu Santo. Ahora, nos ayuda en nuestro diario vivir, pero la tarea primordial del Espíritu y darnos poderes para que nosotros le seamos testigos al Señor Jesús en toda parte. No nomás en hablar, hasta nuestro dirigir, en cómo vivimos, hermano. Nuestra vida tiene que cambiar. El Espíritu Santo, por eso les dije, antes de nosotros ser salvos, vivíamos de una manera que nosotros pensábamos que era la correcta. Amén. ¿Quién de aquí dice amén? Yo pensaba que yo estaba bien. Yo me comparaba con los violadores y los asesinos y decía, yo estoy re bien. No he matado. Yo estoy bien. Pero hermano, cuando yo vine al conocimiento ya de viaje, el que me convenció a mí de pecado no fue la persona que predicó. No fue el pastor que predicó duro contra el pecado. No fue el hermano que me enseñó el camino de Romanos. Fue el Espíritu Santo de Dios que me convenció a mí de pecado. El Espíritu Santo lo redarguyó en mi corazón. Dijo, mira, tú eres esto, tú eres un pecador, tú has hecho esto, tú has mentido, tú has robado, y me empezó a dar una lista grande. Y hermano, y el Espíritu Santo fue el que a mí me trajo arrepentimiento. Y yo dije, wow, yo sí estoy mal. Señor, yo quiero recibirte en mi corazón. Desde ese momento el Espíritu Santo comenzó la obra en mí. Desde ese momento el Espíritu Santo dijo, te voy a cambiar, tú vas a ser una nueva persona. Y hermano, desde ese día empezó a haber un cambio en mi vida. Yo empecé a cambiar mi vida. Ya lo que yo hacía antes ya no lo hacía más. Por eso la palabra de Dios nos dice, la palabra de Dios nos dice, el que hurtaba no hurte más, sino con sus manos trabaje. El que decía mentiras ya no las diga. El que hablaba mal ya no hable mal. Cambie su manera de hablar. Y el que fornicaba ya no fornique más. Y podíamos dar una grande lista, hermano. Pero en el momento que yo recibí al Espíritu Santo, en ese momento a mí el Señor empezó a cambiar mi vida. Empecé a lo que ya hacía antes, yo empecé a ir al contrario. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu Santo moraba dentro de mí. Y ahora yo empezaba a cambiar mi manera de vivir. Por eso cuando a veces gente dice, oh, yo acepté a Cristo, oh, ok, wow, hermano, gloria sea al Señor, 10, 20, 30, 40, 50 salvos, wow, qué bendición. ¿De verdad fueron salvos? ¿O nomás sintieron en su corazón que querían alzar la mano? ¿O de verdad fueron salvos? ¿Cómo se sabe cuando una persona es salva? Cuando el Espíritu Santo empieza a cambiar la vida de cada uno de nosotros, hermano. Cuando si antes yo me la pasaba en la barra o me la pasaba con los amigos, hermano, y ahora me encanta ir a la iglesia, ahí es donde está el cambio. Iba yo para allá, pero ahora voy para acá. Ese es el cambio que el Espíritu Santo hace en mí. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, en nuestra propia carne, aunque íbamos a la iglesia, seguíamos en nuestro propio pecado? Y podíamos estar el domingo y escuchar un sermón y quizá los evangelios y todo lo que se hacía allá, ¿verdad? Y saliendo de ahí, hermano, podíamos otra vez sentarnos con los compadres y ponernos hasta el gorrito otra vez. ¿Por qué? Porque no había alguien en mi vida, en mi corazón, que cambiara mi vida. Yo no podía entender lo que me decían porque el Espíritu Santo no me lo redarguía, no me lo decía en mi corazón. Por eso ahora como cristianos, hermanos, cuando nosotros aceptamos a Cristo, nuestra vida viene a cambiar bien diferente. Yo muchas veces me preguntaba, ¿por qué si antes yo iba a la iglesia todos los domingos, ya? Y día de viaje yo iba porque me invitaban a comer. Antes eran mis papás, me decían, si vas los llevaba a desayunar. Y ya después de ahí era mi suegro que nos decía, si van a la iglesia los invito a los tacos. ¿Cómo? Pues vamos. Pero hermano, yo escuchaba sermón tras sermón y mira, entraba por aquí, se iba por allá. Nada, no pasaba nada. Yo lo único que yo sabía es que cuando decía, mi paz os dejo, mi paz os doy, decía, se va a acabar esto. Era lo más bonito que me gustaba escuchar. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y no seas hoy como el mundo. O sea, ya, ponle que los tacos se acaban. Hermano, y yo seguía igual mi vida, no cambiaba, no había ningún cambio. Cuando yo vine a entender y vine al conocimiento del Espíritu Santo, yo me recuerdo ese día que yo salí de escuchar el sermón, lo que Cristo hizo por ti. Así se llamó el sermón. Hermano, me preguntas de qué se trató, yo no sé, yo solo me acuerdo que me estaban diciendo todos mis pecados. Y hermano, cuando yo entendí eso, yo me quedé y dije, wow, ahora yo voy para el cielo. Y yo me quedé pensando y decía, antes yo iba para acá, para el infierno. Y ahora me salvó. Yo me recuerdo ese día, estábamos en la casa de la hermana Fabiola, yo estaba sentado en la mesa, yo todavía no podía entender.
¿Cómo yo podía cambiar de ir al infierno a ir al cielo? Y yo sentía que algo dentro de mí estaba cambiando. Y yo no lo entendía. Yo solo entendía que lo que yo hacía antes ya no lo quería hacer. Y entró mi hambre por leer este libro. Y yo me levantaba en las mañanas y yo leía este libro y me ponía, yo no sabía orar, hermano. Yo nomás me acuerdo que yo me tiraba de rodillas, le decía, Señor, gracias por este día. Yo no sé qué tanto le decía, yo no sabía ni orar, hermano. Pero yo estaba enamorado del Señor, de lo que Él había hecho en mi vida, de cómo me había cambiado de ir a muerte a vida, cómo me quitó del infierno al cielo. Y hermano, y empezó un cambio que cada día el Señor iba haciendo en mi vida. No fue un cambio rápido, pero fue lento, pero fue haciéndolo día con día, con día, con día. Y hermano, esa es una de las cosas más tremendas que tenemos en el Espíritu Santo, cuando Él empieza a cambiar nuestras vidas. Hermanos, vamos rápidamente a Romanos capítulo 8, versículo 9. Romanos capítulo 8, versículo 9. Estoy usando muchos versículos, hermano. ¿Por qué? Porque entre más habla la Biblia, menos la riego yo. Romanos 8, 9, 16. No sé si la palabra del Señor. Romanos 8, 9, 16. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a ¿qué? A la carne. Ok. Aquí está diciendo, mira, nosotros fuimos comprados por el precio de Cristo. El mismo Espíritu que levantó al Señor Jesucristo de entre los muertos, es el mismo Espíritu que ahora mora en nosotros. ¿Para qué? Para que ahora ya no vivamos conforme a la carne, sino al Espíritu de aquel que murió por nosotros, hermano. Nosotros antes, ¿qué era lo que era la carne, hermano? Todo lo que nos encantaba hacer. Vivíamos en nuestros pecados y no sentíamos que era pecado. Vivíamos como queríamos y no había problema. Hermano, ¿cuántos de nosotros no vivíamos y decíamos, yo tengo una vida, mi vida está bien, yo no tengo ningún problema, yo no sé, aquellos fanáticos, ¿verdad? Iban a nuestra casa y desde lejos los veíamos que venían con una Biblia y callábamos a los niños, cállate, 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 vienen los hermanitos, y se caían de como arte de magia. Y ya vamos a empezar a ir a tocar puertas, pero yo me acuerdo, íbamos a los departamentos y era un gritadero de chamacos, un gritadero. ¡Ay, llámate! ¡Pégale! Y un gritadero, hermano, y luego llegamos y se llama. Ya. Y luego sigue una voz. ¿Quién? ¿Está tu mami? No, estoy yo solo. Y yo como a 3 años decía, wow. Y si le habla a la policía, ¿sí está? Y salía corriendo la señora, ay, disculpe, más que este niño no me hace caso. Pero hermano, ¿cuántas veces de nosotros no corríamos a los hermanos? No corríamos de ellos. Cállate, cállate, somos hermanos. Hicieran como yo, le decía, mi mami dice que no está, pero sí está escondida en el baño. ¿Verdad? Así una vez me pasó, mi mamá me dijo, ve y dile al Señor que no estoy. Y ahí voy yo, de los cobradores, los de México. Dice, mi mami dice que no está, pero está en el baño. Ya se tenía que salir mi mamá a dar el pago, yo creo. Hermanos, pero de verdad, dice aquí que antes vivíamos en la carne, conforme a la carne. Pero mira versículo 13. Porque si vivimos conforme a la carne, morís, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Ahora nosotros vivimos por el Espíritu, ahora nosotros ya no vivimos por las obras de la carne. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Versículo 14 otra vez vamos a leer. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Hijos de Dios. Hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu son ¿qué? Hijos de Dios. Hijos de Dios. Hermano, déjame hacerte una pregunta. ¿Eres guiado por el Espíritu? ¿O seguimos viviendo igual que antes?
Decía un pastor, seguimos siendo la misma puerca revolcada. Hermano, muchas de las veces, aún que ya somos salvos, hermano, seguimos viviendo como vivíamos antes, nada más que ahora disfrazamos un poquito más. Ahora en la iglesia ya sabemos cómo hablar. Hermano, Dios le bendiga, la paz del Señor esté con usted y con tu espíritu. No sé la otra. Hermano, pero ya llegamos a la iglesia, hermano, bendición verlo. Hermano, que Dios le bendiga. Y los vemos y tremendo, hermano. Wow, espiritual. No da más, el Espíritu Santo camina con él. Más veo 3, no 2. Veo 3, no 1. La cuarta persona de la Trinidad se acaba de revelar, ¿verdad? Pero ¿qué tal en la casa? ¿Qué tal en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo andamos? Del tingo al tango en la casa, nada más llegamos al carro y empieza el Transformer, ¿verdad? Los niños tienen un papá, dice un niño, yo tengo mi papi es Transformer. ¿Por qué, hijo? Dice, no, en la iglesia es uno y en la casa se convierte en otro. Amén, de verdad. Empieza la gritadera. ¿Y qué pasó con el Espíritu? ¿Qué pasó? Hermano, ahora en estos días, hermano, estamos, y yo se los dije a los jóvenes el jueves, hermano, estamos viviendo en un sueño tan profundo espiritual que nos debería de dar miedo, hermanos. ¿Tú sabes por qué el Señor Jesucristo dice que Él iba a venir como ladrón en la noche? ¿Tú sabes por qué? Porque ¿qué pasa en la noche? Se lo decía a los jóvenes, ¿qué pasa en la noche, hermano? ¿Qué haces en la noche? Aparte de ver Facebook y todo eso, quita todo eso. ¿Qué haces en la noche? Dormimos, ¿verdad? En la noche dormimos. ¿Por qué dice el Señor Jesús que el Hijo va a venir como ladrón en la noche cuando todos estemos durmiendo, hermano? Ten cuidado que el Señor Jesucristo llegue cuando nosotros estemos espiritualmente durmiendo. Hoy en este día se está viendo mucho el dormir espiritual. Ya no nos importa tanto. Ya de viaje, tú sabes que el sueño tiene tres estados, tres etapas. Son 3 etapas en el sueño. La primera es la que están muchos de ustedes ahorita, que están así. Esa es la primera. Por mucho tiempo yo pensé que todos decían, no, todos están de acuerdo conmigo porque le hacen así. Hasta que los vi bien y ya caemos, pues si me están durmiendo, que le hacían así, decían, todos están de acuerdo conmigo. Es la primera estación, cuando estás así. ¿Verdad? No, la más buena, y para que veas que de aquí yo me la sé, cuando te sientas y agarras la Biblia y la haces así. ¿Verdad? No, de aquí se ven todas, hermano. Hermano, esa es la primera es donde te empieza a dar como el cabeceo espiritual. Y empiezas así como que ya las cosas del Señor, como que sí, como que no, como que sí voy a la iglesia, como que hoy no. Y empiezas a cabecear espiritualmente. La segunda estación del sueño, hermano, es cuando empiezas ya a sentirte así relajado, tu cuerpo se empieza a relajar, pero todavía escuchas. ¿Okay? Tu cuerpo está relajado, pero todavía escuchas, ¿verdad? Es cuando estás así como que durmiendo y te agarran el control y dices, hey, deja ahí. Está viendo la tele, ¿verdad? ¿Estás viendo la tele? Esa es la segunda estación, que ya está así. Y luego de repente la... Esa estación pasa en las iglesias. Está confesando pecado antes que yo, hermano. Amén. Eso pasa cuando estamos orando en la iglesia. Estamos orando, especialmente los jueves, y están orando y luego lo hacen. Hermano, todos aquí están durmiendo espiritualmente. ¡Wow! Esa es la segunda estación del dormir, del sueño, hermano. Y muchos cristianos están ahí. Ya estamos donde sí venimos. Y como que de repente ahí escuchamos, o vamos a la iglesia para que a los hermanos no vengan a molestar, que porque nos fuimos, que no me manden mensajes. Escuchamos, pero ya el cuerpo ya está cerrado. Ya sentimos que nos estamos yendo. Y el tercero, hermano, es de lo que le llaman el deep sleep, donde ya estás profundamente dormido, donde sí ya no te importa nada, ya te fuiste, ya te quedaste bien dormido. Pueden los niños gritar, es donde los hijos se levantan y agarran los teléfonos y se esconden en el cuarto y prenden la computadora, porque papi y mami ya se perdieron, ya nada más ven a papi clase. Ya se perdió. Y ahí es donde los jóvenes se agarran para hacer sus fechorías. Hermano, o también hasta los padres, voltean y voltean a la esposa. ¿Qué vas? ¿Dónde vas? Ya si a mis hijos luego están, según me siguen dormido. ¿Dónde vas? ¿Bajar la leche? ¿Verdad? ¿Dónde vas? Hasta brincaban.
Hermano, esa es la tercera. Hermano, espiritualmente hablando, hermano, muchos cristianos estamos cayendo ahí. Estamos durmiendo espiritualmente. Muchos de ustedes, hermano, créanlo o no, tú ahorita estás en la primera estación del dormir. Hermano, donde empiezas ya a cabecear. Ya lo que dice el pastor ya no te importa. Ya te molesta, ya empiezas como que, ok, vamos para que no estén diciendo nada. Hermano, y hay otros que ya están en la segunda estación, donde ya nada más escuchas por escuchar, pero ya aquí el corazón ya se cerró. Hermano, ya se fue. Y hay otros hermanos donde ya de a tiro ya nada más vienes como sonámbulo. Ya nada más porque ya tienes años en el evangelio, ya sabes lo que tienes que hacer, ya sabes que si el domingo no hay iglesia, pues ¿qué hago en la casa? Pues mejor vamos a la iglesia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Verdad? Hermano, hay que tener cuidado de despertar de ese sueño, hermano, espiritual. Hermano, tenemos que seguir adelante en la palabra, en el evangelio, hermano. El Señor Jesucristo vino y dio su vida por ti, no nada más para que te la pases a gusto. Él invirtió en tu vida, ha invertido en mi vida y en tu vida. Porque Él va a pedirte frutos cuando Él venga. ¿Dónde están tus frutos, mi hijo? ¿Te acuerdas cuando secó a la higuera? El Señor Jesucristo, ¿por qué la secó? Porque vino y quiso agarrar fruto y no había. Y la maldijo y se secó. ¿Por qué? Porque no le dio fruto. Hermano, si nosotros no aprendemos a llevar frutos al Señor Jesucristo, hermano, ¿qué va a pasar? Él invirtió en tu vida. Y luego dice que el que no anda conforme a sus mandamientos no es de Él. ¿Y cuál es sus mandamientos? Uno de sus mandamientos, hermanos, es que prediquemos el evangelio. Pero ya a gente ya no le importa eso. Eso ya es anticuado, eso de andar y yendo a predicar el evangelio como que nomás, ¿no? Hermano, ¿tú sabes por qué ahora mucha gente se está yendo con los testigos, con los mentirosos de Jehová? Los testigos, o con los mormones. Hermano, porque ellos siguen ahí, aunque lleven la mentira, la siguen llevando, mentira y mentira y mentira. Y nosotros que decimos tenemos la verdad, mira, en la casa la tenemos bien guardadita. Ahí, en el cajón, ahí déjala. Ahí como los guantes. No queremos hablarle a la gente de Cristo. Romanos 12:2 dice así. Hermano, hablando de lo que le estoy diciendo, como cristianos estamos durmiendo espiritualmente. Versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Luego dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Versículo 2 al principio dice, no os conforméis a este siglo, hermano. No hay que conformarnos a lo que está ahorita el mundo viviendo. No porque el mundo ya esté hasta allá, quiere decir que yo me puedo acercar más para allá. No, dice la palabra de Dios, no te conformes a lo que ellos están haciendo. Renueva tu mente, entiende lo que están haciendo. Hermano, ahorita que estábamos allá atrás con la ordenación del pastor, me tocó hacer las primeras preguntas, y una de las preguntas que yo le hice, hermano, primero le dije, ¿por qué quieres ser pastor? Me la contestó. ¿Qué rol juega tu esposa en tu pastorado? Y hermano, luego le dije, ¿y tú qué opinas de la nueva agenda que se viene? Y ahí pone la puerca torció el rabo. Hemos estado conformándonos a lo que este mundo nos está dictando el día de hoy, que lo queremos aceptar. Y yo le pregunté, ¿y estás dispuesto a ir a la cárcel por el evangelio? ¿Estás dispuesto que cuando todo esto se venga de veras, que se venga feo, vamos a seguir predicando la palabra de Dios, lo que es verdad y lo que es malo lo vas a llamar malo? Hermano, muchas religiones están cambiando hoy en día. Ya están dormidos espiritualmente, ya se fueron. Ya si esto se les hace bien, ¿o qué vamos a hacer esto? Y si esto está bien, ¿o qué vamos a hacer esto? Y si esto opina, ¿este grupo qué opina? Pues yo opino, ok, vamos a hacer esto. Y por eso ahora tenemos como 20,000 pastores en una iglesia. El pastor de esto, el pastor del otro, el pastor de aquello. No es que sea malo, hermano, pero lo que está pasando es que estamos queriendo conformar a la iglesia a lo que este mundo está pensando. Hermano, nosotros deberíamos de ser los que detienen todo eso. Hermano, nosotros debemos de pararnos y decir, no, esto no va a ser así. No, eso no lo vamos a hacer así. Eso tiene que ser así. La palabra de Dios dice que esto es malo y esto es malo. Si es pecado, es pecado. Si es bueno, es bueno. Porque dice la palabra de Dios que hay aquellos que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno.
¿Cuántas iglesias ahora no se paran y predican y todo es belleza? Nada es pecado. Oh, todo se permite, todo se vale, Dios ama a todos. ¿Really? Pregúntale a Sodoma y Gomorra si ama a todos. Tener cuidado, hermano, con lo que estamos predicando en el púlpito. Y no nomás eso, hermano. Y hoy vamos a entrar a lo que dice la palabra de Dios, porque somos fáciles para poder tachar eso, hermano. Eso sí lo podemos tachar, no, eso sí es pecado. Oh, también la fornicación, la gritadería, el enojo, todo eso también es pecado. Y nos dice la palabra de Dios que los que hagan tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Pero ahí sí hay. No, más que ahí está refiriéndose a otra cosa. No, está refiriéndose a tu forma de vivir y mi forma de vivir. Porque es bien fácil tirarle a lo que podemos ver y a lo que nos hace. Sí, muchos cristianos ahora estamos, hermano, y la razón es esta, es porque no le hacemos caso al Espíritu. Hermano, si yo no estoy cometiendo ese pecado y alguien más lo está cometiendo, lo apuntamos. Míralo. ¿Cómo anda pecando este? Ajá, porque tú no estás cometiendo ese pecado, pero si tú estuvieras en el mismo barco, entonces no es pecado. Entonces hay que orar por él. Oh, hermano, tenemos que despertar. Primera de Pedro 1:12. Hermano, tenemos que despertar a lo que Dios dijo que era pecado, sigue siendo pecado. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Dice aquí la palabra de Dios. A esto se le reveló que no. Primera de Pedro 1:12. ¿Sí, verdad? Ándale, pues, gracias, hermano. Él me dio un mensaje. A esto se le reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, que administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hermano, estas cosas se nos dieron reveladas a los que predican el Evangelio. ¿Qué cosas, hermano? Que nosotros tenemos que ser, hermano, nosotros tenemos que ser lo que detiene al mundo. Hermano, si tú tienes al Espíritu Santo, y si el Espíritu Santo ahorita es lo que detiene todo lo mal, hermano, ¿quién va a detener lo mal entonces? ¿Quién? Muchas veces pensamos que el maligno ve al Espíritu Santo como el Gasparín, the Friendly Ghost, Casper. Pensamos que el Satanás ve al Espíritu Santo como Casper, como, ay, ahí viene el Espíritu Santo. No, hermano, Satanás te ve a ti, ve al Espíritu Santo. Tú detienes la maldad, tú detienes a Satanás, tú detienes lo que es malo, yo detengo lo que es malo. Nosotros traemos el Espíritu Santo, Él no anda flotando en nuestra cabeza, hermano, vive en nosotros. Amen. Y si nosotros no estamos dispuestos a pararnos por lo que es verdad, hermano, ¿quién lo va a parar? Pero ¿cómo vamos nosotros a parar algo si nosotros mismos lo estamos viviendo? No podemos parar lo que nosotros mismos vivimos. Y eso es triste, hermanos, cómo estamos viviendo, hermanos, en una época, hermano, tan apática para hacia Dios, hermano. El Espíritu Santo debería de controlar nuestra vida, hermano. Vamos al libro de Gálatas 16 y ya me lo vamos a terminar, en una hora nos vamos. Amén. Gracias, hermano. Usted se queda, yo en 10 minutos salgo corriendo. Se crea, yo me quedo con usted, hermano. Trajimos pupusas, anyway. Nos comemos las de la noche. Gálatas 5:16 dice así. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Vamos a hacer un paréntesis ahí. ¿Te entendiste eso? Dice que los deseos del Espíritu, lo que el Espíritu quiere que yo haga, va a ir contra la carne. Y los de la carne contra el Espíritu. ¿No te ha pasado de repente que tú sabes que tú vas a cometer algo que es pecado? Y tú no sabes si te da miedo hacerlo. Y batallas como, híjole, es que sí lo quiero hacer. Híjole, pero es pecado. Pero sí, pero no. Y andas y hasta que va. Y si no oras, ¿quién crees que va a ganar? El pecado te va a jalar. Y cuando menos te des cuenta, ya vas a estar tan empecatado que ya no vas a poder regresar. Pero cuando oras y estás bien en comunión con Dios, ni la tienes que pensar. Se te pone
tienes que ponerte a jugar a ver si lo hago o no lo hago. Pero hermanos, estamos alejándonos de Dios. Vamos a continuar. Los deseos del espíritu y la carne se ponen entre sí, siempre andan batallando, hermanos. Esas cosas siempre van a estar peleándose uno por el otro. ¿En cuál me quedé? 16, 5:16. Ok, perdón. 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Hermanos, se me está durmiendo, ya lo estoy viendo como que ya los oí. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, y ahí va, para los que nomás queremos apuntar a los que se ven: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿no qué? ¿Cuáles cosas? A ver, dice, vamos a hacer un chequeo rápido, ¿va? Dice aquí, adulterio, fornicación. No, yo no estoy en esas. Dice la palabra de Dios que si miras a una mujer para codiciarla, ya cometiste adulterio. Y no nomás a los hombres, a las mujeres también. Hermana, si tú ves a un hombre por ahí en la tele, en la novela, o en las, ahora ya no son novelas, ahora son miniseries, que te gusta, ay no, es que wow. Dice la palabra de Dios que si lo codicias en tu corazón, ya cometiste adulterio. Fornicación, inmundicia, lascivia. Lascivia es un andar ahí diciendo malas palabras y cosas desordenadas de tu mente. 20 dice idolatría. No, ahí sí ya no. Ahí sí ya la hicimos ya. No, ya no somos idólatras. Ya tiré la Virgencita de Guadalupe, pastor, ya tiré a San Juditas, ya no soy idólatra. Idolatría es cualquier cosa que se oponga antes que Dios en tu vida. Tú puedes ser idólatra de tus hijos. Así yo no voy a ir a la iglesia porque mi hijo no puede estar enfermito. No voy a ir a la iglesia porque el junior tiene que ir a ciertos lugares. No, ten cuidado. Es idolatría. Estás poniendo a alguien antes que a Dios. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos. Y aquí es donde nos va a agarrar a todos, hermanos. Si en idolatría no nos agarró, ni en hechicerías tampoco. Pero mira nomás, enemistades. ¿Cómo andamos en el trabajo? ¿Damos peleados unos con otros? ¿O en la casa? ¿Andas enojado con el viejo? Te hizo enojar porque no lavó los trastes bien, porque no hizo de comer. Enemistades con los hijos. ¿Cómo andas con tus hijos? ¿Andas peleado con tus hijos? Ahora entre padres se pelean con los hijos. ¿Cómo andas? ¿Continuamos o ahí le paramos? Continuamos, al cabo ya se fue. Pleitos, celos. ¿Cómo andas en celos? ¿Te celas de todo? Te la hago así porque si los veo así los veo borrosos. Sí. Si le hago así no les veo la cara, pero si le hago así sí. No les veo la cara, pero sí se ve cuando se jala la cara así de un lado. Los ojos no engañan. Celos, iras, contiendas, te la pasas peleando en la casa, gritándose el uno al otro. Hermano, nomás estás viendo a ver qué pasa. Es más, si hasta porque caminó mal ya quieres echar pleito. Contiendas, decisiones, herejías, envidias. No, aquí no pasa eso. Envidias, homicidios, borracheras, tampoco, orgías, tampoco. Y cosas semejantes a estas, hermano. ¿Cuántas de esas te dieron en tu vida? No tienes que contestar, pero ¿cuántas de esas tú tienes en tu corazón? Y luego la palabra de Dios nos dice que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cómo andamos? ¿Andamos espirituales de verdad? ¿Le estamos haciendo caso al Espíritu o vivimos como se nos antoja la gana? Hermano, deberíamos muchas veces chequearnos de vez en cuando cómo andamos. No, debemos de estar chequeándonos cada vez, todo el tiempo, cómo andamos viviendo, cómo está mi vida espiritual. Estoy orando lo suficiente, estoy leyendo mi Biblia lo suficiente, estoy caminando con Dios lo suficiente. Estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga.
Hermano, yo entiendo, hermano, que varias de las veces, hermano, tenemos que tomar ciertas decisiones en nuestra vida, y yo lo entiendo. Pero a lo que yo voy, hermano, cuando nos descuidamos en cuestión de la casa del Señor, es cuando, aún teniendo el tiempo y pudiendo, prefiramos quedarnos en la casa. Es a lo que me refiero, hermano. No me estoy refiriendo a que si tú tienes necesidades y tengas que hacer cosas que tienes que hacer, hermano, las hagas. Estoy hablando de cuando no tengo nada que hacer y aún así no quiero venir, simplemente porque no quiero. Entonces es idolatría, porque estás poniendo a algo antes que a Dios. Más hay que tener mucho cuidado de eso. Hermano, tenemos que estarnos chequeando nuestra vida espiritual a cada rato. Yo me tengo que estar chequeando. Hermano, yo por eso se los dije el jueves, yo pedí oración, hermano, porque yo chequeé mi vida y yo dije, wow, yo tengo que hacer cambios en mi vida. Hermano, yo tengo que hacer cambios en mi vida. ¿Por qué? Porque para el rumbo que yo voy, yo sé que no me va a llevar a nada bueno. Y yo tengo que echar pasos para atrás y decir, tienes que cambiar. Hermano, tenemos que seguir cambiando. Hermano, tenemos que estar renovando nuestra mente. Y hermano, ya para terminar, vamos a Efesios 4:26. Ya vamos a terminar. Porque ya me dio hambre. No se crean. Ay, le van a decir a mi esposa, ya no le dé de comer tan temprano. No le dé de comer toda la noche para que le dé hambre rápido. 4:26. Pero no saben que a las 12 de la noche me estaba echando unos tacos. No más. Dice aquí la palabra de Dios, mira lo que dice. 4:26 dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Está para los que les gusta andarse gritando el uno al otro. Ten cuidado. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea de buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Te das cuenta cómo todas estas cosas entristecen al Espíritu? Todo lo que andamos viviendo lo entristece. Por eso, en veces, hermanos cristianos, andamos todos que nos anda entrando tanta enfermedad, hermano, que andamos tanta depresión, no digo que no exista la depresión, no me tomen a mano, estoy hablando de la enfermedad de la depresión, que yo entiendo que existe eso. Hermano, pero estoy hablando de nuestra vida espiritual que se recae, espiritualmente deprimidos, que se nos quitan las ganas de venir a la iglesia, que se nos quitan las ganas de hacer las cosas por el Señor, que ya no queremos, que porque dijeron algo. Hermano, ya de viaje, déjame decirte una cosa, uno de los papeles muy importantes del Espíritu Santo es levantarte de ahí, hermano. Amén. Cuando tú estás bien con el Espíritu, no importa lo que te digan, tú vas a seguir adelante, créeme. Veníamos platicando hace rato. Una de las cosas que a nosotros nos ha mantenido nuestra fe ha sido el caminar con el Espíritu, el estar bien con el Señor. Porque en los tiempos más duros de nuestra vida cristiana, hermano, el Espíritu Santo estuvo ahí con nosotros. En los tiempos que nosotros sentíamos tirar la toalla fue cuando Dios nos levantó. En los tiempos que nosotros sentíamos que ya no queríamos ni siquiera venir a la iglesia, hermano, de verdad, fue cuando Dios nos dijo, mi hijo al gallo, déjame te cargo un ratito. Y ya cuando agarramos, bueno, dijo, ahora sí, échale para adelante. Hermano, ¿qué hubiera pasado si cuando yo andaba todo deprimido y no hubiera creído en el Espíritu, nos hubiéramos ido de la iglesia, hermano? ¿Quién estuviera aquí ahorita? No porque yo sea nadie, Dios hubiera parado a cualquier otra persona. No es nadie, Dios para, Dios tiene todo bien calculado. ¿Por qué hubiera pasado? Que yo hubiera dicho, no, ¿sabes qué, Señor? Ya, ahí muere. Hermano, muchas de las veces tenemos que tener cuidado, hermano, que las palabras no nos lastimen. Hermano, yo ahorita estoy predicando y a la cosa en una predicación te voy a ofender, hermano. A la cosa en una cosa que yo diga, tú te vas a sentir mal. Pero déjame decirte una cosa, yo no morí por ti, murió Jesús por ti. Y si Dios trabajó o te dolió algo es porque a lo mejor tenemos que arreglar algo en nuestra vida. Hermano, yo no lo digo, créeme que yo me paro aquí, hermano, créeme, aquí están mis notas. Aquí no tiene tu nombre. Aquí no dice, hermano Stephanie. Malos managers. No dice. Mi hermano Carlos. El carne asada y no te invita. ¿Cuáles los tres? Los tres. 3 por 1. Hermano, no.
En muchas veces el Espíritu Santo redarguye en nuestros corazones. Y el Espíritu Santo dice cosas que luego dice uno, híjole. Pero hermano, mira lo que dice la palabra. Dios dice, no te enojes, no peques, sigue adelante. No, tenemos que seguir al Espíritu. Hermano, al final del día, mira, cuando el Señor Jesucristo venga, Él no te va a decir, y el pastor murió por ti. No. Hermano, ya de viaje déjame decirte algo bien importante. Y jóvenes, escúchame lo que te voy a decir. Nunca quieras hacer de un pastor una imagen y lo quieras poner en lugar de Dios. El pastor es igual de pecador que tú. Y yo batallo igual que tú. Simplemente Dios aquí me dio el don de poder predicar. ¿Okay? Pero tú nunca vengas a la iglesia por mí. Nunca quieras ponerme a mí como que, wow, me gusta cómo predica. No. Ven porque el Espíritu te hace venir. Porque tú quieres escuchar la palabra de Él. Porque tú quieres que arregle tu vida. Hermano, yo te voy a decepcionar. ¿A cuántos de aquí, hermanos, ahorita te preguntara, hermano, ¿alguna vez te has decepcionado? Ven en la tarde y te voy a decepcionar más. Hermano, yo no soy ninguna imagen. Simplemente soy una persona que Dios usa. Hermano, déjame decirte algo. Dios usó un burro para una burra para hablar. ¿Tú crees que no? Gracias. Esa fue mi esposa. Ahí no era la vez, no era después. Hay que practicarlo otra vez. Wow. Ya ven, hermano, de verdad, si usó la burra de Balaam para hablarle a él. Hermano, puede parar cualquier persona que hable y predique su palabra. No es el predicador de la palabra del Señor la que va a edificar tu vida. No soy yo, hermano, yo soy un pecador igual que tú y te voy a desanimar. Y si no te he desanimado, te espero allá afuera y te voy a desanimar todo. Pero hermano, tienes que estar aquí por lo que Él ha hecho en tu vida. No por lo que ni los hermanos, ni el pastor, ni nada, por lo que Él ha hecho en tu vida. Pon tus ojos en Cristo, ponlos en Él y solamente en Él. Escucha su palabra. Mira, a mí no me importa si tú cierras tus ojos, hermano, cierra tus ojos y nada más escucha la palabra del Señor, no me veas a mí, para no te duermas. ¿Verdad? Muchos van a decir, ay, sí. Estoy oyendo. No. Un día que te quedes dormido les voy a decir a todos, y cuando despiertes vas a decir, ya se fueron todos, a ver qué tal. Pero un día lo vamos a hacer. Hermano, pero no vengas por mí, no vengas por nadie. Ven porque tú necesitas de Dios. Ven porque tú estás buscándolo a Él. No busques al predicador. Hermano, de verdad, cuando se fue el pastor Julio me dio miedo. Y decía, wow, si así todos se van a acabar. Pero gracias a Dios que obró en los corazones de cada uno de ustedes, hermano, y decidieron seguir a Cristo y no al hombre. Tremendo pastor. Ustedes decidieron seguir a Cristo. Sigue adelante, síguelo a Él. No busques al hombre. Sigue a Cristo. Y Él es el que te va a llevar a donde tú necesites estar. Él te va a poner en los lugares que tú necesitas estar. Ponlo primero a Él. Pon tus ojos en Él. Ni yo ni nadie, hermano, podemos hacer nada por tu vida. Solamente Él. Te podemos dar un consejo. Te podemos ayudar aconsejándote con la Biblia. Yo no puedo cambiar tu vida. Quisiera cambiar la mía. ¿Verdad? Dice mi esposa, quisiera cambiar a mi marido. No es cierto. Hermano, pero yo no puedo hacer nada. Yo no puedo hacer nada por ti. Puedo predicar la palabra del Señor y hablar de las grandezas que Él ha hecho en mi vida. Solamente. That's it. Pero tu decisión va a ser tuya. Esa es tu decisión. En alimentar al Espíritu. Dale de comer al Espíritu. No le entristezcas. Ayúdale. Ora. Lee tu Biblia. Siempre se lo he dicho. Ora, lee tu Biblia. Ora, lee tu Biblia. No hay nada más. Ora, lee tu Biblia. Y ayuna. Si necesitas ayunar, ayuna. Si necesitas que alguien ore contigo, háblanos. Danos un mensaje. Oren por mí, oren por mí, oren por mí. Hermano, a mí me da gusto cuando llegan mensajes. Oren por mí. O cuando me echan llamadas que necesito esto. Hermano, me da miedo que nadie me hable. Hay gente aquí que nunca me ha hablado. Me da miedo.
Digo, bueno, para empezar, no soy buen pastor. O sea, no quiere decir que estoy llevando la congregación para algo muy bueno, ¿verdad? Digo, entonces, ¿qué está pasando? A mí, o me diste una congregación, Señor, que wow. Muchos pastores la quisieran. Y sí lo creo. Pero hermano, nosotros estamos para ayudarte nada más a enfocarte a Cristo. Y dejar que Él haga lo que Él vaya a hacer en tu vida. Joven, no sigas a nadie más. Simplemente sigue a Cristo. Espero que estén leyendo su Biblia. Amén. Me gusta. I love it. Pero de verdad, hay que seguir a Cristo. Hay que seguir a Cristo. Me da gusto ver a los jóvenes allá atrás, a los jóvenes aquí. A una jovencita ya tengo años de conocerla, no voy a decir el nombre. Ella sabe quién es. Me encanta verte aquí. Me encanta verte aquí. Mi corazón de verdad, créelo, no llora por dentro de verte aquí. Ya nos decía a los jóvenes, les enseñé las fotos, ¿ya? Las fotos cuando íbamos a Bali, ¿cuántos jóvenes? ¿Cuántos siguen en la casa del Señor? Y ese va a ser otro mensaje. ¿Dónde estamos perdiendo a nuestros jóvenes? No los perdemos en el colegio, los perdemos ahí sentados. No los estamos perdiendo. Pero eso va a ser otro mensaje, ¿no? Pero nada más te quiero decir, sigue al Espíritu. Dale de comer a Él. Dale de beber al Espíritu. Y hay que hacer las obras y todo lo que el Señor Jesucristo nos mandó a hacer para que nuestra vida pueda tener cambio. Amén. Vamos a orar. Padre bendito celestial. Gracias, Señor. Wow, Señor. Estamos, Señor, que el simple hecho de llegar aquí, Señor, y pensar, Señor, de que podemos nosotros cambiar nuestra vida, Señor, y estar sanos. Ante tu altar, ¿Qué no vienes hoy o en tu silla y vienes a arreglar cosas con Él? ¿Por qué no vienes y dices, Señor, yo he estado mal, Señor, yo me he alejado de ti, mi corazón se ha estado enfriando, Señor. Han pasado cosas en mi vida que si tú supieras, Señor, ¿quién sabe? ¿Por qué no hoy en tu lugar, no sé, te pones de rodillas y arreglas ese problema que tú tienes, ese pecado que no te ha dejado, ese pecado que te sigue molestando y que el Espíritu te dice, cambia, cambia, pero tú sigues aferrado a eso? ¿Por qué no es el día de hoy que tú vayas a cambiar? Escucha la voz del Señor. Muchas veces pensamos que nuestra vida está bien simplemente porque no hemos pasado por batallas. Déjame decirte una cosa, el que no estés pasando por batallas ahorita no quiere decir que en el futuro te van a llegar. Pero hay de ti cómo vas a estar con Dios. ante tu altar, Que no vienes ante tu altar y dices, Señor, un compromiso de vivir en santidad. ¿por qué no hacemos ese compromiso? Decir, Señor, yo voy a Hacemos cambiar. hoy ¿Por qué no? ¿Por qué no? ante tu ¿Por qué no le pedimos altar al Señor que cambie nuestra vida? un ¿Por qué estamos entrando en un pacto sueño espiritual tan horrible? te quieren Donde no nos apoyar. importa. Estamos donde nosotros ya estamos perdidos. Con manos limpias, corazón puro ¿Por qué no le buscamos a Él? para ti. ¿Por qué no lo seguimos a Él? Porque es más fácil seguir el trabajo, porque es más fácil seguir las amistades, porque es más fácil seguir a tantas cosas, pero tan difícil de seguirlo a Él. Yo te aseguro que es porque nuestro corazón ha entrado un poquito de sueño espiritual. Ya no lo queremos buscar. Y ya no estamos dando por vencidos. Ya, Señor, esta es mi vida, así soy yo. Así yo a vivir, Señor, ya. Quiere cambiar tu De vida. todo lo vano, no te quiero fallar jamás. Cuidaré
mis ojos, Escucha lo que está diciendo. cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. Padre bendito, gracias una vez más, Señor, todo lo bueno que ha hecho con nosotros, Señor. Porque aún, Señor, a pesar de que nosotros te fallamos, tú sigues estando con nosotros, Señor. Ayúdanos a cambiar nuestra vida, Señor, y a darnos cuenta de nuestros errores, Señor. Y ayúdame a mí a enfocarme más en el pecado que en los de los demás, Señor, para que yo pueda cambiar mi vida y pueda yo amar más y más. Tu palabra lo dice, que el amor cubre multitud de pecados. Que así ame a todos mis hermanos, que ellos me amen a mí. Podamos, Señor, ver más allá de nuestros pecados. Gracias te doy por todo, te lo pido en el nombre de Jesucristo, amado Señor. Amén y amén. Amén, hermanos. Wow. Gracias, hermanos. No se les olvide ya a las 6, confesión de pecados. Vamos a comenzar de derecha a izquierda. Acá arriba no vamos a hacer nada, no se crean. Les invito a que